Muchos jugadores sueñan con llegar a clubes grandes, equipos que ganan títulos, que tienen afición, que tienen prestigio, que tienen historia. Pero hay un equipo al que nadie quiere llegar, a prisión. Así es, hoy te voy a presentar 8 casos de futbolistas que de Liga MX pasaron directo a Prisión FC. Número 8, Ramón Ramírez. Ramón Ramírez fue uno de los mediocampistas más elegantes que ha dado México. Mundialista en 1994 y 1998, campeón de Copa Confederaciones, figura en Santos, Chivas y Tigres, un jugador consolidado, respetado y habitual en la selección mexicana. En diciembre del año 2000, mientras jugaba en Tigres, su carrera dio un giro brutal. Estuvo involucrado en un accidente automovilístico provocado por exceso de velocidad. El choque terminó con la muerte de 4 personas. Ramírez enfrentó cargos por homicidio imprudencial y pasó tiempo detenido mientras se resolvía su situación legal, aunque posteriormente obtuvo libertad bajo fianza y regresó al fútbol. Su imagen nunca volvió a ser la misma. Después del accidente, Ramón Ramírez desapareció de la selección mexicana, a pesar de seguir rindiendo a un buen nivel en clubes. Un caso donde la cárcel no fue larga, pero el prestigio deportivo fue silencioso y definitivo. Número 7, Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez es, sin discusión, uno de los mejores porteros que ha dado México. Referente del Atlas, América, Chivas y Santos, titular en el Mundial de 2006, capitán, líder y casi 100 veces seleccionado nacional. Y aún así, terminó esperando. En junio de 2008, tras un amistoso contra Perú en Chicago, Osvaldo fue detenido en su hotel. La versión oficial hablaba de disturbios y quejas del personal del hotel. Sánchez pasó varias horas detenido en una estación de policía. Más tarde aclaró que todo se trató de una confusión y posible abuso de autoridad. No fue un delito grave, no fue una condena larga, pero el impacto mediático fue enorme, porque ver al portero titular de la selección mexicana detenido en Estados Unidos no era una imagen común. Número 6, Cristian el Hobbit Bermúdez. El Hobbit Bermúdez fue ídolo absoluto del Atlante, bajito, rápido, encarador. Campeón de Liga MX y de la Liga de Campeones de la CONCACAF, internacional con México en varias convocatorias. En 2016 su carrera frenó de golpe. Fue encarcelado por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. La deuda rondaba los 3.6 millones de pesos. El Hobbit pasó 14 días en prisión y, como otros casos de esta lista, fue tratado como celebridad dentro del penal. Tras llegar a un acuerdo con su exesposa, fue liberado y pudo retomar su carrera. No fue un crimen violento, pero sí un recordatorio de que, a pesar de ser futbolista mediático y conocido, no te exime de hacerte responsable de tus hijos. Número 5, Omar el Gato Ortiz. El caso de Omar Ortiz es probablemente el más oscuro de todos. Debutó en 1997 y durante años fue un portero confiable dentro del fútbol mexicano. No era una superestrella, pero sí un jugador estable con carrera larga y presencia en equipos importantes. Incluso llegó a vestir la camiseta de la selección mexicana, algo que muy pocos porteros logran. El problema llegó cuando su carrera empezó a apagarse. En 2010 dio positivo en 2 controles de antidopaje y recibió una suspensión larguísima. Para un futbolista veterano, esa sanción prácticamente significaba el final. Sin fútbol, sin ingresos constantes y con problemas personales, su entorno cambió. Y aquí es donde el fútbol dejó de ser fútbol. Las autoridades lo señalaron como colaborador de una banda dedicada al... Su papel no era ejecutar, sino identificar víctimas, gente con dinero, personas conocidas dentro de su círculo social. Ese detalle es lo que vuelve a este caso tan escalofriante. No fue un error impulsivo, fue una actividad sistemática. El resultado fue una condena de 75 años en prisión, uno de los casos más extremos de caída total en el fútbol mexicano. Número 4, Ronaldinho. Lo de Ronaldinho es surrealista, porque mezcla fama, crimen y espectáculo. Después de retirarse, su vida se convirtió en una gira constante de eventos, fiestas y apariciones públicas. Bueno, que todo eso lo hacía siendo jugador también. Eso fue justamente lo que lo llevó a Paraguay en 2020. El uso de pasaportes falsos lo llevó directo a prisión, pero a diferencia de cualquier otra persona, Ronaldinho no vivió la cárcel como castigo, fue tratado como una celebridad. Jugaba fútbol con internos, firmaba autógrafos, organizaba torneos, e incluso lideró a su equipo hasta ganar un campeonato interno, convirtiéndose automáticamente en leyenda del penal. La historia del lechón como premio parece chiste, pero pasó. Su liberación tampoco fue común, pagó una suma millonaria, pasó a arresto domiciliario en un hotel de lujo, y cerró el episodio sin mayores consecuencias deportivas o legales. Ronaldinho estuvo en prisión, sí, pero lo vivió como si fuera otra anécdota más en su carrera. Número 3, Renato Ibarra. El caso de Renato Ibarra marcó un antes y un después en la Liga MX. Hasta antes de su detención, era un jugador normal. No ídolo, no estrella, pero sí útil, constante y con números decentes. La acusación de violencia familiar fue durísima, sobre todo por el contexto. Su esposa estaba embarazada. El caso explotó mediáticamente y puso a la América bajo una presión brutal. Aunque legalmente su situación se redujo, pudo salir de prisión. El daño ya estaba hecho. El club lo separó, la afición lo rechazó y su imagen quedó completamente golpeada. Nunca volvió a ser el mismo jugador en México. Su salida fue silenciosa, casi incómoda. Este es uno de esos casos donde la cárcel duró poco, pero las consecuencias fueron permanentes. Número 2, Dani Alves. El contraste aquí es brutal. Dani Alves no fue solo jugador de la Liga MX, fue uno de los futbolistas más ganadores de la historia. Llegó a Pumas como refuerzo mediático, pero su paso fue breve y decepcionante, como todo lo que tiene que ver con Pumas. El verdadero golpe llegó fuera de cancha. La acusación de agresión
en Barcelona fue acompañada de pruebas, testimonios y contradicciones del propio Alves. Eso llevó a que la jueza ordenara prisión preventiva sin fianza, algo muy poco común en casos de figuras públicas. Pasó más de un año encarcelado antes de obtener libertad provisional. Para un jugador acostumbrado al lujo, el encierro fue real, severo y sin trato especial. La condena lo sacó definitivamente del fútbol profesional. No hubo regreso, no hubo redención deportiva. Aquí no hubo anécdota ni espectáculo. Hubo caída total y ahora está súper metido en la religión. Hay que tener fe, hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe, yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Y número 1, Luciano Cabral. Este es el caso más impactante por el contraste pasado-presente. Cabral pasó varios años en prisión por homicidio, no por fraude, no por un error administrativo, sino por un crimen violento. Mientras estaba encarcelado, siguió entrenando, siguió jugando fútbol dentro del penal. No dejó morir su carrera, aunque parecía imposible. Cuando obtuvo libertad condicional, regresó al fútbol profesional como si nada estuviera garantizado. Paso a paso reconstruyó su carrera. Llegar a León ya era una historia increíble, pero recibir un llamado a selección y ser vendido a Independiente por millones, eso lo convierte en uno de los regresos más improbables del fútbol reciente. Este es el único caso donde pasar a la cárcel no fue el final, sino un punto de quiebre. Hasta aquí el video de hoy, gente. Les agradezco bastante que me apoyen con su like, seguirme en mis redes sociales y como siempre, los veo el siguiente lunes con un video increíble.